En la penumbra de la historia, donde los muros de Roma aún conservan las huellas de sangre de batallas feroces, resuena un eco a través de los siglos. No es el estrépito de las armas chocando, ni el clamor de la multitud en el anfiteatro, sino una voz grave y serena, surgida del corazón de un emperador filósofo, Marco Aurelio. Él susurra, no para sus súbditos, sino para sí mismo, y para todas las generaciones venideras. No actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte siempre pende sobre ti. Mientras vivas, mientras puedas, vive bien. Tan solo unas pocas frases, pero con la fuerza de una espada que atraviesa las ilusiones de la humanidad. Porque el hombre, en todas las épocas, siempre se engaña a sí mismo con una idea. Aún tenemos mucho tiempo. Posponemos los sueños, dejamos a un lado los propósitos, nos prometemos que mañana comenzaremos a vivir. Pero ese mañana, a menudo, nunca llega. Imagina que estás sentado en medio de un banquete fastuoso de la nobleza romana. El vino fluye como un río, la música no cesa, hombres y mujeres danzan en la embriaguez de la vida. Pero en medio de la mesa, hay un objeto que silencia a todos. Una calavera de mármol, colocada entre los platos de oro y plata resplandecientes. Los antiguos romanos la llamaban memento mori, recuerda que vas a morir. No estaba allí para sembrar miedo, sino para recordar. Todo placer, todo poder, toda gloria es frágil. Marco Aurelio, sentado en el trono más alto del imperio más poderoso de su tiempo, también comprendía esta verdad. Aunque miles de soldados obedecieran sus órdenes, aunque sus palabras pudieran cambiar el destino de continentes, sabía bien. La muerte no distingue entre el esclavo y el emperador. Está siempre allí, en silencio, detrás de nosotros, esperando el instante para extender su mano. Y precisamente por eso, nos recuerda, no desperdicies cada momento. No vivas como si poseyeras la eternidad. 10.000 años son un espejismo. Lo único que tienes es esta respiración, este día, y cada instante que pasa sin detenerse. Vive bien no en la indulgencia vacía, sino en la lucidez. Vive bien no cuando estés listo, sino ahora mismo. Porque la muerte está allí, suspendida, callada, como una sombra que jamás te abandona. El ser humano, desde la antigüedad hasta hoy, siempre ha llevado dentro una dulce pero mortal ilusión, que aún nos quedan infinitos mañanas. Que la vida es larga como un camino interminable y que podemos gastar el tiempo de manera derrochadora, como si en las manos tuviéramos un tesoro inagotable. Pero eso no es más que un sueño, un velo de ilusión. Marco Aurelio vivió en una época en la que el Imperio Romano dominaba toda Europa, el norte de África y Oriente Medio. Los hombres de entonces contemplaban la grandeza de obras como el Coliseo, las campañas militares que conquistaban los 4 confines, los tesoros que fluían hacia Roma desde cientos de pueblos sometidos. Si había un lugar donde era fácil creer que el tiempo y el poder eran eternos, ese lugar era Roma en tiempos de Aurelio. Pero Aurelio, en medio de todo aquel resplandor, se atrevió a susurrar una verdad fría. No actúes como si fueras a vivir 10.000 años. Esta frase no era solo una advertencia para los demás, sino también una advertencia para sí mismo, un emperador. Porque incluso sentado en el trono, la muerte acecha. El imperio podía perdurar 1000 años, pero la vida de un hombre no era más que un instante. Pensemos en nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos hemos prometido, mañana empezaré a cambiar? Mañana viviré mejor. Mañana escribiré, aprenderé, amaré, perdonaré, haré aquello que siempre he soñado? Pero ese mañana se aleja, huye como una sombra. Los jóvenes creen que vivirán hasta la vejez. Los viejos piensan que aún les quedan algunos años. Los sanos creen que la enfermedad es algo lejano. Pero miremos las cifras, miremos la realidad. ¿Cuántos se acuestan a dormir y nunca vuelven a despertar? ¿Cuántos accidentes, cuántos sucesos inesperados acaban con una vida en un solo instante? Marco Aurelio lo comprendía mejor que nadie. Durante todo su reinado, la peste, la guerra y la muerte flotaban sobre el imperio. Los soldados podían salir a luchar con valentía por la mañana, y por la tarde ya no eran más que cuerpos fríos. Y él, emperador, también fue testigo de cómo la muerte arrebataba a sus seres queridos. Por eso Aurelio no alimentaba la ilusión de 10.000 años.
En la tradición romana, la filosofía del memento mori, recuerda que morirás, no buscaba sembrar miedo, sino enseñar lucidez. Un general, al regresar triunfante a Roma, sentado en un carro de oro, escuchando a decenas de miles de personas aclamarlo, siempre tenía a su lado un esclavo que le susurraba al oído: recuerda, también eres un mortal. Ay, esa es la verdadera sabiduría. Mirar a la muerte como a un maestro, como un recordatorio constante. Cuando creemos poseer la eternidad, nos dejamos llevar. Pero cuando sabemos que cada instante puede ser el último, empezamos a valorar. Cada respiración, cada abrazo, cada palabra, cada momento se convierten en tesoros. Marco Aurelio escribió en Meditaciones: piensa que puedes abandonar la vida ahora mismo. Que ese pensamiento determine lo que haces, dices y piensas. No es un llamado desesperado, sino una campana de despertar. Nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, creemos haber escapado de las obsesiones de los antiguos romanos. Pero ¿de verdad es así? Tenemos medicinas modernas, tecnología, una mayor esperanza de vida. Pero al mismo tiempo nos adormecemos con ilusiones, que aún tenemos muchos años para perseguir sueños, para corregir errores, para vivir de verdad. Sin embargo, la verdad no cambia. La muerte no pregunta si eres rico o pobre, joven o viejo, famoso o desconocido. Puede golpear en cualquier momento. ¿Cuántos han postergado escribir el libro que soñaban, solo para llevar esa idea a la tumba? ¿Cuántos guardaron dentro palabras de amor, de perdón, y nunca tuvieron la oportunidad de decirlas? ¿Cuántos esperaron a cuando tenga tiempo para vivir para sí mismos, y nunca llegó ese cuándo? Marco Aurelio vio esta insensatez hace más de 1800 años, y dijo: despierta, no vivas como si tuvieras 10.000 años. Los romanos antiguos comparaban la vida con una estrella fugaz en el cielo nocturno. Brilla intensamente por un instante, y luego desaparece en la nada. Y precisamente porque es breve, resulta hermosa. Si una estrella fugaz durara horas, nadie levantaría la cabeza con asombro. Pero como es fugaz, hace sagrado todo el cielo. Nuestra vida es igual. No se nos ha concedido 10.000 años. Pero precisamente por ese límite, cada día es un regalo incalculable. Si supieras que solo te queda una semana de vida, ¿qué harías? ¿Aplazarías tu sueño, o lo abrazarías de inmediato? ¿Permitirías que la ira y el rencor ocuparan tu corazón, o perdonarías para liberar tu alma? Marco Aurelio quiere que vivamos cada día como si pudiera ser el último, no para desesperar, sino para vivir plenamente. La ilusión del tiempo infinito es la trampa más dulce de la humanidad. Nos hace posponer, nos hace dormir, nos hace vivir como inmortales, aunque la muerte siempre esté al acecho detrás de nosotros. Marco Aurelio, con la mirada penetrante de un filósofo emperador, destruyó esa ilusión con una sola advertencia: no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. Esa frase no es solo para los antiguos romanos, sino también para nosotros hoy. Porque la verdad sigue siendo la misma: el tiempo nunca está de tu lado. Solo fluye, y cada instante que pasa jamás volverá. Entonces, ¿qué harás con este instante, el único que realmente te pertenece? Si en la parte anterior hablamos de la ilusión del tiempo, ese grillete invisible que hace que los hombres vivan en el sueño del para siempre, ahora penetremos más hondo en una verdad helada que Marco Aurelio grabó. La muerte siempre está a nuestro lado. No está lejos, no es asunto del mañana, sino aquí mismo, en cada latido, en cada respiración. Los romanos tenían una tradición extraña. Cuando un general regresaba triunfante a Roma, era conducido por las calles entre vítores sin fin. El carro avanzaba. La corona de laurel brillaba sobre su cabeza. El poder y la gloria parecían rozar el cielo. Pero justo detrás de él, siempre había un esclavo que le susurraba al oído: memento mori, recuerda que también morirás. Imagina la escena. En medio del torbellino de la gloria, entre gritos que retumbaban como truenos, resonaba un susurro tenue, frío como el viento nocturno en un cementerio. No disminuía la victoria, pero mantenía al hombre lúcido. Le recordaba que toda luz finalmente se apaga, y que incluso el héroe no es más que un mortal que toma prestados los ojos para mirar este mundo durante unas pocas décadas.
Marco Aurelio no veía la muerte solo como el final, sino como una sombra que acompaña. Escribió en Meditaciones: la muerte y la vida son lo mismo. Ambas son parte natural de este universo. En efecto, la presencia de la muerte hace que cada segundo de vida sea más nítido. Como una vela que solo brilla entre las tinieblas, la vida solo resplandece de verdad cuando la muerte ilumina detrás. Si no existiera la muerte, valorarías cada instante pequeño. Si creyeras que tienes 10.000 años, seguirías con prisa para cumplir lo importante, o te hundirías en la postergación infinita. Es la muerte, con su silencio inesperado, la que convierte cada respiración en un tesoro frágil, cada roce en un milagro fugaz. Mira las tumbas antiguas que aún quedan en Italia. En las lápidas no suelen escribirse largos logros ni mencionar riquezas o poder, sino apenas unas simples palabras: él vivió. Solo eso. Como un recordatorio de que, al final, toda gloria se convierte en polvo, y lo que permanece es cómo vivimos cada día limitado. Los romanos antiguos tenían además una imagen poderosa: la espada suspendida sobre la cabeza, la espada de Damocles. Era símbolo del poder siempre amenazado, de la muerte que podía llegar en cualquier momento. Y quizá, para cada uno de nosotros, esa espada también está allí, invisible pero inmutable. Un infarto, un accidente inesperado, un instante fatal, todo puede terminar el viaje sin previo aviso. ¿Entonces debemos temblar de miedo? No. Marco Aurelio jamás aconsejó inclinar la cabeza ante el terror. Al contrario, nos exhortó a mirar la muerte de frente, para que se convierta en aliada y no en enemiga. A vivir con ella como con un amigo silencioso que susurra: no desperdicies tu tiempo, elige lo que vale la pena vivir. Es extraño, pero cuando los hombres se enfrentan directamente a la muerte, suelen vivir con más intensidad. Muchos pacientes que rozaron el límite de la vida cuentan que después de ello, la luz de la mañana les parece más radiante, la risa de sus hijos más cálida, incluso la lluvia fría se vuelve un instante memorable. Empiezan a vivir como si cada día fuera un regalo, no un derecho obvio. Y esa es la verdad que Marco Aurelio quería que sintiéramos, no con una razón seca, sino con un corazón despierto. La muerte no disminuye el valor de la vida. Hace lo contrario, la eleva a lo sagrado. Recordemos el banquete romano con la calavera sobre la mesa. Muchos la miraban con repulsión, pero quienes entendían, veían en ella el símbolo de la verdad suprema. Bebe el vino, ama, di palabras sinceras, porque no sabes si tendrás otra oportunidad. Marco Aurelio, entre los campos de batalla helados del norte, entre enfermedades y cansancio, seguía escribiendo líneas llenas de sabiduría. Sabía que cada día podía ser el último. Pero justamente por eso, cada palabra suya destilaba vida. La muerte no le arrebataba su fuerza. Le otorgaba un poder insuperable para vivir despierto, para vivir como si fuera la última vez. Y tú, que escuchas estas palabras, no eres diferente. Mientras estás aquí sentado, la sombra de la muerte también está junto a ti, callada, sin juzgar. Pero en vez de temerla, deja que sea tu impulso. Deja que te recuerde: si hoy fuera el último día, ¿cómo vivirías? No mañana, no algún día, sino ahora mismo. Si ya sabemos que el tiempo es breve, si ya aceptamos que la muerte siempre está cerca, surge de manera natural la siguiente pregunta. En definitiva, ¿qué significa vivir bien? Marco Aurelio, en sus reflexiones, nunca dijo: vive mucho tiempo o vive con riqueza. Él solo subrayó: vive bien. Pero esta palabra bien no es en absoluto sencilla. No se trata de disfrute, ni de poder o fama, sino de un estado mental, una cualidad interior, una armonía entre el ser humano y el universo. Vivir de acuerdo con la naturaleza. Para los romanos estoicos, naturaleza no solo eran los árboles, las montañas o los ríos, sino el gran orden del universo. Vivir bien significa vivir en sintonía con ese flujo, aceptar lo que nos sucede, sin luchar inútilmente contra ello. Marco Aurelio escribió: todo lo que te sucede está de acuerdo contigo. El universo no te trae nada que no puedas soportar. Esto no significa resignación. Significa acoger la realidad como parte de un cuadro total.
Así como una hoja que cae no se lamenta por el otoño, sino que simplemente completa su ciclo de vida con serenidad. Vivir bien, entonces, es saber colocarse en el lugar correcto. Ni con arrogancia, ni con inferioridad. Saber que somos una pequeña parte de un cuadro infinito, y que nuestra tarea es representar plenamente este breve papel, sin quejas ni evasiones. Vivir con virtud. Los estoicos creían que solo la virtud era el verdadero bien, mientras que la riqueza, el poder, la belleza o la fama eran cosas externas. Si las tienes, bien. Si no, no importa. Una vida buena es aquella en la que el alma no se mancha. Es decir, no permitimos que la codicia, el odio o la falsedad nos dominen. Elegimos actuar con justicia, rectitud y honestidad, incluso cuando ello nos perjudique. Marco Aurelio escribió: si algo no es correcto, no lo hagas. Si algo no es verdad, no lo digas. Breve pero suficiente para regir toda una vida. En el campo de batalla, él era emperador. Pero en sus meditaciones, solo era un hombre que luchaba por mantener su alma pura frente a las tentaciones del poder. Y eso es exactamente vivir bien. Preservar el carácter, incluso cuando el mundo intenta quebrarlo. Vivir consciente en cada instante. La vida de una persona puede durar 70 años, o puede terminar en 7 días. Pero, sea corta o larga, toda vida está tejida de momentos presentes. Vivir bien no consiste en esperar un día glorioso, sino en estar consciente en este instante pequeño. Al beber una copa de vino, sentir realmente su sabor. Al conversar con alguien, escuchar con todo el corazón. Al caminar bajo la lluvia, dejar que cada gota penetre la piel como una huella de la vida. Marco Aurelio recordaba: no pierdas el presente. El pasado ya pasó, el futuro aún no ha llegado. Solo este momento es tuyo. ¿Cuántos de nosotros hemos desperdiciado el presente persiguiendo lo que aún no existe? ¿Cuántos hemos vivido como sombras, para descubrir al final que nunca habíamos vivido realmente? Vivir bien es, sencillamente, vivir plenamente en el presente. Vivir por algo más grande que uno mismo. Una vida egoísta, dedicada solo a acumular para sí, aunque sea llena de riqueza, no puede llamarse buena. Los estoicos insistían en que no nacemos solo para existir, sino para servir a la comunidad, a la humanidad, a un todo mayor que el yo. Marco Aurelio escribió: has nacido para trabajar con otros, como la mano, como el pie, como los párpados. Si te separas, pierdes tu propia naturaleza. Vivir bien, entonces, es vivir como parte de un conjunto. Ser un ciudadano recto, un padre, una madre, un amigo sincero. Es dejar un valor a los demás, en lugar de acumular valor solo para uno. Imagina, si hoy fuera tu último día, ¿qué querrías dejar a tus seres queridos? ¿Una gran casa? ¿Una cuenta llena de dinero? ¿O un ejemplo de integridad, amor y valentía? Vivir con valentía ante la muerte. Finalmente, vivir bien también significa estar listo para morir bien. Porque una vida solo es completa cuando termina en serenidad, sin arrepentimientos, sin miedo. Los romanos creían en el ars moriendi, el arte de morir. Morir no era un fracaso, sino el final de una sinfonía. Si toda la música se ha tocado en armonía, entonces la última nota, aunque melancólica, sigue teniendo una belleza propia. Marco Aurelio, en sus días de enfermedad, no se lamentaba. Solo escribió: te disolverás en átomos, o te transformarás en espíritu. No hay nada que temer. Ese es el punto culminante de vivir bien. Morir en paz. Porque has vivido una vida sin traicionar tu alma. Entonces, ¿qué es vivir bien para nosotros hoy? Quizás ninguno de nosotros sea emperador como Marco Aurelio. Somos solo personas comunes, lidiando con el trabajo, la familia, las pequeñas preocupaciones. Pero eso no importa, porque vivir bien no necesita un trono, ni necesita gloria. Solo requiere un alma recta, un corazón capaz de amar, y unos ojos abiertos para ver la frágil belleza de la vida. Vivir bien es saber decir perdón mientras aún se puede. Es atreverse a decir te amo cuando el corazón lo pide. Es hacer lo correcto incluso cuando nadie lo ve. Es que, cuando llegue el último día, podamos sonreír y susurrar: he vivido. Ni mucho, ni poco, pero plenamente.
En las últimas páginas de Meditaciones, Marco Aurelio no aconseja a sus hijos conquistar más tierras lejanas, ni les anima a construir más palacios lujosos para dejar huellas de poder. Solo subraya una cosa: vivir de manera digna cada instante que nos es concedido. Este es el núcleo de la filosofía. Mientras vivas, mientras sea posible, vive bien. Pero vivir bien aquí no es un concepto vago, ni mucho menos se reduce a disfrutar de placeres. Para los romanos, y especialmente para un filósofo estoico como Marco Aurelio, vivir bien significa vivir conforme a la razón, la virtud y la consciencia. Vivir bien no es disfrutar, sino estar consciente. El hombre moderno suele confundir vivir bien con poseer muchas riquezas, gozar de comodidades, viajar mucho, disfrutar de placeres. Pero piensa un momento. Si se tratara solo de disfrutar, los animales del bosque también saben disfrutar de la comodidad bajo la sombra o buscar lo sabroso para comer. La diferencia del ser humano no está allí. Marco Aurelio escribió: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Un hombre puede estar en un palacio recubierto de oro, pero si su mente está llena de dudas, miedos y arrepentimientos, jamás vivirá realmente bien. En cambio, un campesino sencillo, comiendo una comida humilde con un alma serena, puede saborear una felicidad que incluso un emperador envidiaría. Vivir bien, en el espíritu romano, es vivir con la clara conciencia de que la muerte siempre está cerca y precisamente esa conciencia nos hace apreciar cada momento. Cuando te despiertas cada mañana, respirar profundamente deja de ser un hábito vacío para convertirse en un regalo. Cuando conversas con un ser querido, cada mirada, cada sonrisa adquiere valor, porque sabes, tal vez sea la última vez. Vivir bien es vivir con virtud. Los estoicos creen que la vida es breve, pero el valor de una persona no se mide por los años vividos, sino por la virtud practicada. La virtud, en la filosofía romana, se sostiene sobre 4 pilares: sabiduría, sofía, entender qué es correcto y qué es erróneo, qué se debe buscar y qué evitar; coraje, andreia, afrontar las dificultades, los peligros y la muerte sin temblar; justicia, dikaiosine, vivir con sentido de responsabilidad, respetar y tratar con equidad a los demás; templanza, sofrosine, controlar los deseos, no dejarse arrastrar por el placer ni por la ira. Para Marco Aurelio, vivir bien significa que cada día debemos ejercitar estas 4 cualidades. Él escribió: si una acción no aporta justicia, coraje, templanza o sabiduría, no la hagas. Y allí está la clave: vivir bien no se mide en años, sino en cada pequeño acto, en cada decisión que tomas hoy. Vivir bien es dejar un legado espiritual. Los romanos valoraban mucho la fama, la reputación y la gloria. Pero Marco Aurelio miraba más allá de ambas. Sabía que, después de la muerte, hasta los nombres más célebres se olvidan. Llegó a escribir con amargura: ¿cuántos fueron alabados, y dónde están ahora? Lo único que realmente permanece es el espíritu que siembras en el mundo. Una palabra amable puede durar más que una estatua de piedra. Una acción justa puede transmitirse a más generaciones que las victorias en el campo de batalla. Piensa en Sócrates: no construyó fortalezas, no lideró ejércitos, no dejó tesoros. Pero su muerte, su serenidad al beber la cicuta, se convirtió en símbolo de libertad intelectual, viviendo para siempre en la memoria de la humanidad. Marco Aurelio comprendió que vivir bien es vivir de manera que cuando otros te recuerden, sientan el deseo de vivir mejor. Esa es una forma de inmortalidad que no necesita sangre ni armas, sino que nace de cómo vives cada día. La muerte da sentido a la vida. Imagina por un momento que el ser humano realmente viviera 10.000 años. ¿Cómo crees que sería la vida? Los primeros días podrían ser un viaje de descubrimiento, pero con el tiempo, todo se volvería monótono. Sin final, no habría urgencia. Y sin urgencia, no habría sentido. La muerte, que parece enemiga, en realidad es un maestro severo. Te obliga a elegir: o vives en la postergación, desperdiciando momentos, o concentras toda tu energía en el presente. Transforma cada día en un regalo, cada encuentro en un tesoro, cada instante en algo sagrado. Como dijo Marco Aurelio:
No pienses que vivirás 10.000 años. Aprovecha cada día, mientras puedas. Una llamada para ti. Mira de frente la verdad que el mundo entero evita. Vas a morir. Yo también. No sabemos cuándo, dónde ni cómo. Pero esta verdad no es para infundir miedo, sino para despertar. Pregúntate, ¿hoy estás viviendo de acuerdo con tus ideales? ¿Dejas que la ira, la envidia o el miedo guíen tu camino? ¿Aprecias a tus seres queridos, a tus amigos e incluso a los desconocidos que cruzan tu vida? Si tu respuesta no es segura, ha llegado la hora de actuar. No esperes un día más. No dejes que la muerte tenga que recordártelo de manera repentina. Vive bien ahora mismo. Marco Aurelio vivió como emperador, pero eligió escribir como un hombre frente a la muerte. Sus palabras no fueron solo para Roma, sino para todos nosotros. La muerte pende sobre ti. Mientras vivas, mientras sea posible, vive bien. Nada es eterno. Pero si vives bien, cada pequeño momento se convierte en eternidad. Querido amigo, a lo largo de este viaje hemos escuchado el susurro que resuena desde el pasado. No actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte siempre pende sobre tu cabeza. Mientras vivas, mientras puedas, vive bien. Eso no es solo una frase filosófica para leer y luego olvidar. Es una espada que corta de frente la ilusión humana. Nos obliga a mirar directamente a la verdad que siempre queremos evitar. El tiempo no nos pertenece. El mañana no es seguro. El futuro no es una promesa. Solo hoy, solo este instante, es nuestro. Marco Aurelio, un emperador que alguna vez sostuvo el destino de todo el imperio romano, tampoco pudo escapar de la muerte. Tú, yo y toda la humanidad caminamos por el mismo sendero. Y precisamente por esa brevedad, la vida se vuelve sagrada. Pregúntate a ti mismo, si hoy fuera mi último día, ¿estoy viviendo de acuerdo con mi verdadera esencia? ¿Estoy amando lo suficiente, entregándome lo bastante, atreviéndome a luchar por lo que realmente importa? ¿O solo estoy posponiendo, intercambiando cada día por cosas vacías? Los romanos tenían un extraño ritual. Después de las victorias gloriosas, cuando un general regresaba en triunfo entre vítores, siempre había un esclavo a su lado que le susurraba: Memento mori, recuerda que morirás. Un pequeño recordatorio, pero suficiente para hacer que incluso quien estaba en la cima más alta bajara la cabeza al pensar en el destino común. Y ahora, ese recordatorio ya no resuena en los coliseos romanos, sino que resuena en tu corazón. No esperes hasta mañana. No vivas a medias. Mira a la muerte, no para temerla, sino para aprender a valorar. Actúa, habla, piensa, como si cada momento fuera el último regalo que se te concede. Porque cuando vives así, no solo existes, sino que realmente vives. Y la muerte, en lugar de ser un enemigo acechante, se convierte en una aliada, recordándote la belleza fugaz pero resplandeciente de la existencia humana. Vive bien. No mañana, sino ahora mismo.